Hola, buen día para todos. Continuamos con el estudio de los SCR y en esta oportunidad vamos a estudiar un circuito que nos va a permitir controlar la fase del SCR, es decir, el ángulo de disparo del dispositivo. Básicamente, el control de fase con SCR consiste en variar o controlar el ángulo de disparo. Aquí podemos observar entonces dos gráficas en donde la señal de color negro es una señal sinusoidal de la red a 120 voltios RMS, en donde, como pueden observar, aquí estoy graficando la corriente por el ánodo del SCR. En ese momento observen esta pequeña duración de tiempo en el que la corriente es cero. A este tiempo lo vamos a llamar alfa. Este es un ángulo que me va a permitir a mí entonces decir en qué momento se produjo el disparo del SCR. Observen que hay otro tiempo en el que el SCR tiene o está circulando corriente a través de él. Ese tiempo lo vamos a relacionar con otro ángulo y lo vamos a llamar beta. Entonces tenemos alfa, que es el ángulo de disparo, y tenemos beta, que es el ángulo de conducción. Observen que en esta primera gráfica, vamos a enumerar la gráfica número 1, tenemos un ángulo de conducción beta bastante grande, y como ya lo hemos estudiado para el semiciclo negativo, este circuito no va a conducir, por lo tanto la corriente va a ser cero. Veamos entonces una gráfica número 2. Al igual que la gráfica número 1, tenemos las mismas características de la señal de la red, una señal sinusoidal de amplitud 120 voltios RMS. Bueno, realmente aquí lo que tenemos son aproximadamente 120 voltios pico, ¿sí? Es lo que nosotros vemos allí. Pero observen lo siguiente. Observen que aquí el tiempo de conducción es más grande que el que tenemos en la gráfica número 1, es decir, este ángulo alfa es más grande. Y el ángulo de conducción, que sería todo este tiempo, beta, por lo tanto es menor. Si comparamos gráfica 1 con gráfica 2, podemos decir que en la gráfica 1, como tiene un ángulo de conducción beta mayor al que tenemos en la gráfica número 2, entonces en la gráfica número 1 le estamos entregando mayor corriente a la carga y eso se traduce en mayor potencia. Veamos entonces una gráfica número 3. Observen que el ángulo de disparo aumentó. Entonces este ángulo de disparo alfa, vamos a llamarlo alfa 3, a esto alfa 1 y a esto alfa 2. Entonces tenemos que en la gráfica 1 el ángulo de disparo alfa 1 es menor al ángulo de disparo alfa 2 menor al ángulo de disparo alfa 3. O sea, tendríamos esto alfa 1 menor alfa 2 menor al ángulo de disparo alfa 3. Si nosotros comparamos estas tres gráficas, podemos establecer lo siguiente. Como el ángulo de disparo de la gráfica 1 es menor, aquí la potencia 1 es mayor a la potencia que se está entregando en la gráfica 2 y mayor a la potencia que se está entregando en la gráfica 3. Y todo esto viene relacionado con el ángulo de disparo. Entonces, si yo controlo el ángulo de disparo del SCR, puedo controlar la potencia, tal como lo podemos ver resumido acá y visualizado en estas tres gráficas. Ahora bien, ¿qué circuito me permite a mí hacer este control de fase? Ya vimos en un video anterior, en el 3, un control de SCR, el rectificador controlado, en donde el disparo se hacía mediante un circuito de control. Pero observen este circuito.
Este circuito nosotros aprovechamos la red eléctrica y mediante unos cuantos elementos RC y el tiristor obviamente podemos hacer ese control de fase. Básicamente este circuito consiste en aprovechar la carga del capacitor para activar o para hacer un retardo, un desfase en la señal y así poder retrasar el disparo del SCR. Entonces nosotros vamos a buscar acá el voltaje en el capacitor y el ángulo del voltaje del capacitor me va a representar entonces el ángulo de disparo del SCR. Vamos entonces a apoyarnos en estas gráficas para poder analizar el funcionamiento. Tenemos la señal de entrada de color verde, que es la que vamos a estar aplicando a este circuito, y la señal azul, que es la señal en el capacitor. En el momento que yo energizo este circuito, por acá va a empezar a fluir una corriente. Inicialmente el SCR va a estar abierto, por lo tanto por acá la corriente es 0. Vamos a poner acá 0. Por lo tanto esta corriente que entrega la fuente y su S va a empezar a fluir toda por este punto. ¿Sí? Por acá la corriente de disparo, considerando que es una corriente de disparo muy pequeña del orden de los microamperes, depende del SCR, entonces el tiempo de carga del capacitor va a estar dado por esta R principalmente, que yo la puedo hacer variable para controlar ese disparo. Entonces básicamente lo que vamos a estudiar acá es esta constante R por C, que es la que me va a determinar el tiempo de disparo. Entonces básicamente esto es de la siguiente manera, el funcionamiento es de la siguiente manera. Cuando yo energizo el circuito, el capacitor empieza a cargarse. Este voltaje en el capacitor empieza a aumentar desde un valor inicial 0 hasta un voltaje tal que la corriente que proporcione por la puerta sea mayor a la corriente de trabajo, tal como lo hemos estudiado anteriormente. En ese punto, cuando el voltaje que ha alcanzado el capacitor entrega una corriente por la puerta mayor a la corriente de puerta de trabajo, se activa el SCR, se pone en conducción y por lo tanto aquí la corriente a través del SCR, corriente de ano, será diferente de 0. ¿Ok? Entonces el tiempo que demora el capacitor en alcanzar ese voltaje tal que la I sub G sea mayor a I sub GT es el ángulo de disparo del SCR. Si nosotros tenemos una resistencia que va aumentando, entonces ese ángulo de disparo se va a hacer un poco más grande. Si la resistencia llega a su mínimo valor igual a 0, entonces observen que si esto es un cortocircuito, el voltaje en el capacitor, en este caso, viene siendo el voltaje V sub I, es decir, están en fase. Por lo tanto, en este punto el circuito se comporta como un rectificador de media onda, es decir, simplemente va a dejar pasar, si tengo esta como mi señal de entrada, entonces él va a dejar pasar todo el semiciclo positivo y el semiciclo negativo lo hace 0. El semiciclo positivo lo deja pasar completamente. Esto es para la condición de R igual a 0. Y en la medida que lo voy aumentando, entonces voy modificando el ángulo de disparo. Observen que aquí hay un punto de disparo que estoy identificando. Ese punto de disparo es el voltaje V sub C apropiado para que por acá por la puerta del SCR fluya una corriente mayor a la corriente de trabajo. En ese punto, cuando ocurre el punto de disparo, el voltaje de la red tiene un voltaje VP que obviamente es menor al voltaje máximo, que en este caso son de unos 120 voltios, como lo estoy representando acá. El tiempo que demora el capacitor en alcanzar ese voltaje V sub C es el ángulo de disparo, que aquí lo vamos a llamar alfa sub D. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, podemos graficar el voltaje en la carga. Veamos. Para todo
ángulo de disparo menor para todo tiempo t menor a donde ocurrió el punto de disparo, el SCR está apagado, entonces no hay voltaje por la carga. Sería esta señal que estoy haciendo acá. En el momento que el voltaje en el capacitor, que es este punto, alcanzó el voltaje apropiado para disparar al SCR, sube entonces el voltaje de la carga hasta un punto tal que entonces es, como vimos acá, es el voltaje BP menos el voltaje V sub H, es decir, el voltaje en la carga, que es el voltaje en estos extremos, más menos es el voltaje V sub I, ¿verdad? Que en este caso es BP en el momento que ocurre la conducción, menos el voltaje VH, que es el voltaje de conducción, y esto varía, depende del SCR. Inicialmente, por ser un diodo de silicio, recuerden que consideramos que ese VH lo íbamos a tomar como 0,7. Ahora bien, en este punto, cuando el SCR entra en conducción, la señal de la red sigue su recorrido normal, que es aumentar hasta un punto máximo. Entonces, conforme aumenta la señal de la red, también lo va a hacer el voltaje en la carga. Entonces vamos a tener una señal de este tipo. Llega al voltaje máximo y luego empieza a descender hasta alcanzar su voltaje mínimo, que es donde él se apaga. Bueno, realmente aquí hice esta gráfica mal, realmente es esto cae acá porque estamos tomando como eje T este punto. Este es el eje X, el eje T mejor dicho. Entonces, bueno, tenemos esta gráfica y tenemos que toda esta señal es lo que se le está entregando potencia al SCR. Cuando él alcanza o cruza por 0, el dispositivo se apaga y luego se repite el ciclo, donde este voltaje máximo es obviamente el voltaje máximo de la red, que en este caso 120, menos el V sub H, que es el de conducción. Las ecuaciones para nosotros manipular a este circuito, bueno, empezamos hallando la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva entonces es menos J entre omega por C. En forma polar tenemos el módulo X sub C con ángulo de menos 90. Una vez que tenemos la reactancia capacitiva, vamos a hallar la impedancia. La impedancia es la R, que es la R que está en serie al circuito, más la X sub C, teniendo en forma polar el módulo de Z con ángulo de θ. Luego, para hallar el voltaje del capacitor, lo hacemos mediante un divisor de tensión como V sub I, que es el voltaje de entrada, por la X sub C, ángulo de menos 90, entre el módulo de Z con ángulo de θ. Finalmente, el ángulo de disparo, alfa sub D, es menos 90 menos θ. Y si yo quiero hallar el ángulo de conducción, que no lo mencioné acá, que es todo esto, que es beta, entonces beta es 180 menos el ángulo de disparo. Y así nosotros conocemos el ángulo de disparo y el ángulo de conducción. Pasemos entonces a hacer un ejemplo del control de fase con SCR, el mismo circuito que estudiamos anteriormente, y démosle valores a esto. Digamos entonces que la R es igual a 26K, que el capacitor es 0.1 micro y la frecuencia es 60 Hz. Nos piden entonces hallar el ángulo de disparo, alfa sub D. Entonces, lo primero que debemos hallar acá es la frecuencia angular, que es 2pi por 60, aproximadamente 377 radianes por segundo. Luego hallamos la reactancia capacitiva, que es menos J entre 377 por 0.1 micro. Esto nos da este valor, módulo argumento. Luego hallamos la impedancia, ¿verdad? Que es la R, que es 26.000 menos J, 26.525,19. Esto nos da esto expresado en forma polar. Luego, ahora sí, vamos a hallar el voltaje en el capacitor mediante esta ecuación. Sustituimos entonces los valores, 120 por esto, entre la Z
y como lo que nos están pidiendo es el ángulo de disparo, entonces el ángulo de disparo es menos 90 menos 45,5 grados. Si nosotros desarrollamos esto, nos queda que el ángulo de disparo es menos 44,5 grados. Entonces, ese es el tiempo que tarda el capacitor, ¿verdad?, en alcanzar un voltaje V sub C tal que me permita disparar al SCR. Puedo encontrar la magnitud aquí, 120 por 26.525,19 entre 37.142,77. Eso me da un valor obviamente menor a los 120. Entonces puedo conocer ese voltaje exactamente del capacitor cuando ha transcurrido este ángulo de disparo. Observen algo acá, que este circuito control de fase tiene una, digamos, limitación, que el ángulo de disparo se maneja entre 0 grados a menos 90. Y eso lo podemos ver claramente cuando dijimos que la resistencia era 0. Cuando esta resistencia es 0, entonces el voltaje en el capacitor se pone en fase con la red y el circuito, el voltaje en la carga, pues básicamente va a tener esto. Va a fluir la corriente totalmente de 0 a 180, ¿verdad? Porque el ángulo de disparo es 0. Y el ángulo mayor o el ángulo máximo de disparo que yo puedo obtener con este circuito es de menos 90 grados. Y esto lo podemos ver en la siguiente expresión. Podemos observar que la Z es la que me determina entonces ese ángulo de disparo. Porque observen algo. Aquí con un valor de R igual a 26.000 y con una reactancia capacitiva de este valor tenemos un ángulo de menos 45,5 grados. Si yo este valor de R lo incremento, ¿sí? Entonces en la medida que yo aumento R, vamos a ponerlo aquí, en la medida que yo aumento R, este ángulo que está acá va a disminuir al punto que cuando es este valor muy grande, es decir, cuando R se hace muy grande respecto a X sub C, entonces este ángulo, vamos a ponerlo acá, este ángulo va a tender a 0. En el momento que este ángulo tiende a 0 grados, entonces observen que si esto tiende a 0 grados, el ángulo de disparo va a tender a menos 90 grados. Entonces ese es el ángulo de disparo máximo que yo puedo obtener con este circuito y lo podemos ver mediante esa ecuación. Entonces es muy importante tener claro que ángulos de disparo mayores a 90 grados con este circuito no lo puedo obtener. Para nosotros poder conseguir esto necesitamos hacer o agregar o incorporar a este circuito otra red RC, es decir, poder agregar por acá otro capacitor que entonces la carga de este me va a desfasar 90 grados y el retardo que me va a generar este nuevo voltaje del capacitor me va a generar otros menos 90 y así puedo extender el ángulo de disparo a unos menos 180 grados. Bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos.